la extensión universal del dogma vacunator, aquí decidimos mantener una posición disidente, ¿no? Que era la de reflexionar, ¿vale? Y nos cayó de todo. Y le digo que no se obligó a nadie a vacunarse. En España, afortunadamente, no hizo falta, porque la inmensa mayoría de la ciudadanía española, debido a la credibilidad del sistema sanitario español y a la credibilidad de los profesionales sanitarios, se vacunó voluntariamente, en unos porcentajes muy altos. Hay muchas maneras de obligar a los ciudadanos. Y se nos obligó, se nos presionó, se nos abocó, se nos arrinconó, se nos lavó el cerebro, se nos convenció. Elige el adjetivo que quieras, pero el argumento de que quien se vacunó libremente es un argumento jurídicamente quizás defendible, pero política, filosófica, éticamente absolutamente indefendible. Pero aparte de robarnos a los españoles con la excusa de la enfermedad y similares, hubo todo un sistema de represión salvaje, de represión brutal, en el que no solamente nos combinaba desde las televisiones y todos los medios de comunicación a ponerse la vacuna, sino también hubo esa represión extendida a las empresas, a los organismos públicos o a la Guardia Civil, que te exigía un documento médico para poder ir a ver a tu abuela al pueblo. Ese es un sistema lo más parecido a una dictadura que hemos visto en los últimos 40 años. Lo de las vacunas. Vamos, usted sabe que para nosotros, usted lo sabe perfectamente, más que nadie, es un tema muy sensible, este de la vacunación COVID, que siempre hemos escrito con comillas. Porque cuando empezó la extensión universal del dogma vacunator, aquí decidimos mantener una posición disidente, ¿no? Que era la de reflexionar, ¿vale? Y nos cayó de todo. Nos cayó de todo hasta el punto, esto no lo ha contado nunca Julio, se lo cuento yo ahora, hasta el punto de que un día Julio Ariza, que es una persona reflexiva, ¿verdad?, viendo cuál era la reacción ambiente, llamó capítulo a varios, a mí desde luego, por eso lo puedo contar, pero vamos a pensar, a ver si es que nos estamos equivocando, a ver si es que realmente hay que recomendar a la gente que se vacune sí o sí. Y tuvimos una larguísima reunión, hablando con unos y con otros, con muchos médicos, ¿verdad?, sobre la posición que había que tomar respecto a esa fiebre vacunadora, ¿verdad?, que, como usted sabe, contagió hasta a la mismísima Silla de Pedro. Desde Roma nos venía que íbamos a matar a los abuelos. Sí, no nos vacunábamos. Y aquí estuvimos contando lo que sabíamos que era cierto, que no protegía de los contagios, que esa imposición, digamos, oficiosa de la vacuna sí o sí era una auténtica locura, porque eran medicamentos experimentales, que de hecho no eran vacunas. Bueno, mire, nos llamaron de todo, pero al final, efectivamente, usted y nosotros teníamos razón. Ahora está pasando una cosa muy singular. Ahora está saliendo a la luz, claro. Y está saliendo de muy diferentes maneras. Y está saliendo precisamente en torno a la cuestión de la obligación, de la obligatoriedad, de hecho de derecho, de vacunarse. Minuto y resultado de la cuestión, informe Gutiérrez. El Gobierno y el Partido Socialista insisten. La vacunación fue una decisión libre y voluntaria de cada individuo. Y le digo que no se obligó a nadie a vacunarse. En España, afortunadamente, no hizo falta, porque la inmensa mayoría de la ciudadanía española, debido a la credibilidad del sistema sanitario español y a la credibilidad de los profesionales sanitarios, se vacunó voluntariamente, en unos porcentajes muy altos. En realidad, esa no fue la razón de la vacunación masiva de la población. Estado. Una presión social completa pasando por encima de la ley, como tantas veces se hizo durante la pandemia. Que el fin principal en aquel momento, que la prioridad más importante era salvar vidas, y que a esa prioridad subordinábamos otras prioridades en nuestra forma de actuar. Todo ello se desarrolló en un ambiente de presión contra el no vacunado que fue tachado de anticiencia y negacionista en una suerte de apartheid. Ahora el Gobierno se lava las manos e insiste en que no obligó a nadie, sino que se animó a la población a hacerlo. Un matiz importante, ya que de haberla forzado por ley, el Estado sería responsable y debería indemnizar a todos aquellos que sufrieron efectos adversos. Estamos hablando de más de 80.000 personas y alrededor de 500 fallecidos, según recogen los organismos oficiales. Sin embargo, el Ejecutivo no asumirá ningún tipo de responsabilidad, pues afirma que el que se vacunó lo hizo libre y voluntariamente. Así, cada persona es responsable de los posibles efectos adversos. Nadie pagará por los excesos y atropellos durante la pandemia. Esa respuesta de ella se la daba al diputado Carlos Flores, que pues le sacaste el tema.
Pues sí, y yo creo que podíamos poner un poquito de contexto. Como bien sabe todo el mundo, y ya comparecía para dar cuenta de los contratos de su ministerio durante la época de la pandemia, y a pesar de que todos los demás grupos parlamentarios quisieron inquirir sobre esa cuestión y le preguntaron sobre si había hablado con Koldo, no había hablado con Koldo, por teléfono, sin teléfono, tal y que cual, yo fui el único portavoz que pensó que era un buen motivo un buen momento, perdón, para elevar un poco el tiro. Y le dije textualmente que en comparación con lo que había hecho con las libertades de los españoles, pues estos 10, 20, 30 o me da lo mismo 100 millones de euros defraudados o dejados de defraudar, que era una minucia. Repito, en comparación con las libertades que nos habían robado los españoles de manera inconstitucional, y así lo dijo el tribunal. Y a partir de ahí salió la cuestión de la vacuna, ¿no? Claro, y ya tiene razón cuando dice que no hubo ninguna ley que obligase a vacunar. No hubo ninguna ley que dijese la vacunación es obligatoria, aunque muchos la sugirieron y aunque en algunos sitios se discutió, y el primero que lo hizo fue el propio Feijóo en Galicia. Con la ley de pandemias de Casado. Pero como Salvador Illa, que es filósofo, sabe, y como cualquier persona con sentido común sabe, hay muchas maneras de obligar a los ciudadanos. Y se nos obligó, se nos presionó, se nos abocó, se nos arrinconó, se nos lavó el cerebro, se nos convenció. Elige el adjetivo que quieras, pero el argumento de que quien se vacunó libremente es un argumento jurídicamente quizás defendible, pero política, filosófica, éticamente absolutamente indefendible. Y esto es importante por lo último que acabas de comentar, porque luego vienen las consecuencias. Y si el Estado te ha obligado a vacunarte, el Estado debería de hacerse cargo de las consecuencias negativas que el cumplimiento de esa norma, el cumplimiento de esa obligación, te ha generado. Y es extraordinariamente hipócrita que ahora nos digan nadie fue obligado a vacunarse, quien se vacunó porque le dio la gana, y al mismo tiempo que ahora nos digan eso precisamente al hilo de la discusión sobre las consecuencias negativas de la vacunación. Es decir, ¿tuviste algún efecto colateral? La culpa es tuya. La culpa es enteramente tuya, que fuiste el que se echó encima del enfermero con la aguja hipodérmica y te la clavaste. Al grito de vacuna, solo una corrección, y ya no es filósofo. Yo creo que gracias a Liberum estamos viendo, gracias a Liberum y a la actividad de mucha gente, incluyendo algunos de los políticos, que yo creo que en este caso pueden apuntarse una medalla de honor. Sabemos que todo el proceso fue un proceso mentiroso, de sinvergüenzas, de ladrones, porque este señor que sale ahí diciendo que nunca se obligó a nadie, es el tipo que se gastó 400 millones de nuestros impuestos a través de empresas que aparecieron como setas inmediatamente alrededor del pueblo del que él había sido alcalde, para desaparecer inmediatamente después, que se llevaron el dinero, y no sabemos todavía cómo terminará esto, ¿no? Pero aparte de robarnos a los españoles con la excusa de la enfermedad y similares, hubo todo un sistema de represión salvaje, de represión brutal, en el que no solamente nos combinaba desde las televisiones y todos los medios de comunicación a ponerse las vacunas, sino también hubo esa represión extendida a las empresas, a los organismos públicos o a la Guardia Civil, que te exigía un documento médico para poder ir a ver a tu abuela al pueblo. Es decir, ese es un sistema lo más parecido a una dictadura que hemos visto en los últimos 40 años. Yo creo. Pero además hay algunas cuestiones también importantes, ¿no? Es decir, gracias a Liberum sabemos que, y sus denuncias correspondientes, la estafa que ha supuesto a nivel de la Unión Europea todo el proceso de vacunas, de compra de vacunas y similares. Es decir, a nivel también, gracias a Liberum, hemos sabido que no solamente los vacunados, los que se ponían las inyecciones, no solamente estaban libres de contagio o de muerte, sino es que se morían más que los no vacunados. Es decir, que a partir del 2021 es cuando realmente se dispara el número de muertos, y una parte muy importante, por lo menos reconocidos por el Ministerio de Sanidad español, 35.000 o 37.000 muertos y millones de gente contagiada, vacunada. Es decir, estamos hablando también de cómo de repente los turbocánceres se disparan, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión que es muy importante y que la población tiene que reflexionar. En el momento en el que a ti te dicen que hagas una cosa, pero los poderosos hacen la contraria, deduce inmediatamente que te están engañando. Cuando te estaban diciendo, no, es que tú tienes que estar en casa y tal, pero ellos estaban de putas y de cocaína. Es
Es decir, estaba el grupo parlamentario socialista haciendo fiestas en el Ramsés eso y no en es el una Hotel novedad Victoria. por la pandemia. O cuando Boris Johnson hacía los partygates mientras toda la población estaba en su casita, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una evidencia, que hay un criterio, porque esto va a volver a suceder. La OMS nos está anunciando que en 2025 va a haber otra epidemia mucho más terrible, y eso lo único que dice es que la están preparando, claro, porque yo a priori, si no tengo una bola de cristal, no puedo saber que va a haber en 2025 una nueva epidemia si no la estoy preparando yo. Y además eso va acompañado, como ya fue el COVID, con un experimento de control social en el que la OMS pretende convertirse en nuestro gobernante de salud mundial. Miguel Ángel Quintana Paz, Sergio Bravezo. Sí, dos cosas. Una, sobre la cuestión de que es obligar a ponerse una vacuna. En puridad tampoco una ley te obliga. Quiero decir, la ley dice, hay que hacerlo, pues yo no lo hago. O sea, que la ley tampoco te obliga. Lo que pasa es que te dice, hay que hacerlo y si no, una multa. Bueno, pues pago la multa. O sea, ¿qué sería obligar, según este concepto tan puro de la obligación? Coger a la gente, llevarla hasta un centro, meterle una... Bueno, claro, eso no se hizo. Pero la cuestión es que, ¿de qué manera nos obligamos? Pues a través de una ley que prevé una sanción o a través de sanciones previas si no estás vacunado, que para el caso es lo mismo, incluso es más directo, y por lo tanto, como ha dicho Carlos, pues no podías desplazarte, no podías entrar en la Comunidad Valenciana, no podías entrar en... No podías salir de los una bares, comunidad a en los otra, yo o moverte estuve dentro allí, de un radio, etcétera, etcétera. no podías estar. Entonces, claro, hay un montón de cosas de lo que entendemos como libre desplazamiento, y en este caso libre conversión, que no podías hacer. Luego, obviamente, ya te estaban a priori castigando con ese hecho si no te vacunabas. Bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que al final, la gente que al final se vacunara, es verdad que una parte... Tomó una decisión, yo tomé una decisión, dije, prefiero no ir a los bares, o prefiero moverme, prefiero vacunarme, prefiero, en mi caso además era incluso internacional, prefiero viajar, tampoco podías viajar internacionalmente si no tenías vacuna, entonces bueno, hice el cálculo de tal, es verdad que hay una parte, pero hay otra parte obviamente, que haya efectos negativos o no, haya después descubrimientos sobre lo que nos ocultaron de la vacuna o no. Hay otra parte, obviamente, que ese Estado que está participando de esa campaña, pues obviamente es responsable, porque como mínimo ha sido colaborador, o sea, absolutamente necesario, imprescindible. Sin el Estado yo no me hubiera podido llegar la vacuna desde el laboratorio hasta mí. Bien. La vacunación no protegió en absoluto ni de contagios ni de muertes. Es decir, hay un elemento además sustancial, y es que los países con más confinamientos, los países con más vacunación, son precisamente los que tienen más defunciones. Y eso es cierto. Hasta aquí. No, porque tienen que hablar también Carlos Flores y Sergio Bravezo, y son... A ver, pero iba a decir solamente dos cosas. La primera es que los cálculos no son sencillos de hacer porque hay una multiplicidad de variables. Es decir, los vacunados salían más, iban más a discoteca y se juntaban con más gente en el metro porque pensaban que estaban seguros y por lo tanto el riesgo de contagio era mayor. Hay demasiadas variables, desde mi punto de vista, hay demasiadas variables como para poder hacer afirmaciones rotundas. En cualquiera de los casos, yo no soy médico, no soy epidemiólogo y siempre he procurado no opinar sobre esta cuestión. Me parece que en cualquiera de los casos el tema de hoy es la extremada hipocresía de este gobierno, que hace 4 años nos vendió por activa y por pasiva las bondades de la vacunación, presionó, condicionó e encauzó a la población a la vacunación y practicó una persuasión lindante con la coacción, y ahora se lava las manos. Eso es lo que me parece hoy grave. Sergio Bravezo, cerramos tema y a la pública. Sí, y justamente porque está uno de los dictámenes del Ministerio de Sanidad donde nos está hablando de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que certifica la relación entre la inyección de vacuna y la miocarditis grave. Eso, ¿por qué es interesante comentarlo? Porque hay un procedimiento judicial de la cual se le pedía al Ministerio de Sanidad, se le reclamaba una indemnización patrimonial por esta vacuna. ¿Y qué nos dice? No, es que es brutal, ¿eh? El ciudadano que recibe voluntariamente una asistencia sanitaria debe asumir los efectos adversos derivados de la misma si prestó su consentimiento informado. Y continúa. Claro, aquí no hay, una de las cosas es que no hay una información de los efectos adversos. Y yo creo que es algo que hay que atacar y es algo que hay que señalar. Vale que era voluntario, hasta donde hemos hablado, legalmente era voluntario, pero lindaba la presión social a que no lo fuera. Sin embargo, oiga, los efectos adversos no se sabían.
y la propia... Es que estos son datos y textos e informes del propio ministerio. Por lo tanto, aquí yo, honestamente, hay el ministerio tiene que responder sobre algo que nos estaba diciendo que era por tu bien, por tu salud, y no sabías qué efectos tenía. Y ahí es donde tiene que hablar, al margen del debate específico sobre la vacuna y los números de muertes y la ratio vacunados muertos, que será interminable. ¿Sabe usted por qué es interminable? Porque no lo sabe nadie. Lo que tenemos son magnitudes que de repente aparecen, pero no conocemos la relación causa-efecto directamente. Y no la podemos conocer porque, muy fundamentalmente, no hay autopsias. En España se prohibieron. Con lo cual, ¿qué tenemos? Estamos dando palos de ciego sobre una instrucción gubernamental que efectivamente el gobierno ha reconocido que llevó a gente a la muerte con esas reacciones adversas. Pero la culpa de quién fue? De la gente. ¿Por qué? Por hacer caso al gobierno. Con dos. La confianza se quebró, la inocencia se perdió. Un juego peligroso, el espejismo nos atrapó. Fabrican la duda, pero dicen que es por tu bien. Con espejos y humo y la esperanza se apagó. Es el precio del silencio cuando la voz interior cayó.